yo creo que el rol de los docentes, nuestras cualidades como profesores, toman muchísimo más importancia y la dimensión comunicacional de nuestro trabajo también. Voy ahora a detenerme un poco porque pensé, bueno, en una situación normal, previa a la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que nos caracterizaba como docentes universitarios que formamos a las personas desde una dimensión que yo creo que a todos nos convoca, como lo es el ser buenos profesores o el ejercer una docencia de calidad en lo posible, ¿cierto? Y me encontré con los resultados de un estudio, resultados parciales de un estudio de colegas de la Universidad de Chile, de un fondo de iniciación, sobre qué es calidad de la docencia en educación superior. Su fuente está allá abajo, también el link, así que van a poder entrar a este mismo, ¿cierto? Y ¿qué es lo que caracteriza, ¿cierto?, una docencia de calidad? ¿Cuáles son los atributos? Ellos hicieron una revisión bibliográfica de distintos estudios sobre el tema y agruparon dichos atributos, esas características, en tres grupos. Unas son competencias genéricas, las otras son competencias pedagógicas y la tercera competencia, disculpen, es disciplinar. Veamos en la siguiente cómo ellos desglosan a grandes rasgos estos tres tipos de competencias. Entonces, estas tres competencias o características propuestas por Jerez, Orsine y Asbun a partir de esta revisión de 25 estudios, esto fue publicado en 2016, nos hablan en las genéricas, que es donde yo me quiero concentrar en lo que sigue de esta conversación, de características personales, de características actitudinales y de características comunicacionales. Para mí la comunicación engloba las tres, pero no importa porque no vamos a entrar acá a discutir en el detalle de una taxonomía, sino que lo que me interesa es que esas dimensiones genéricas también coinciden con dimensiones de cualidades personales de este docente, de este profesor. Las pedagógicas remiten, ¿cierto?, a estrategias de enseñanza-aprendizaje. Nótese ahí cuán importante es pensar esa enseñanza y ese aprendizaje como un proceso, ¿cierto? No como un delivery de una determinada formación de un punto a otro, sino que como una estrategia que agrupa, implica retroalimentación entre este proceso de enseñanza-aprendizaje. Estrategias de planificación y estrategias de gestión de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en las disciplinares, ¿cierto? No vamos a entrar a ver sus competencias disciplinares, pero tenemos acá hoy día en el grupo participando personas de derecho, de educación, de filosofía, de historia, incluso tenemos personas que trabajan desde sus disciplinas en interdisciplina, como un colega que hace historia de la salud en medicina. Tenemos arquitectura, artes, agronomía, ciencias biológicas, enfermería, fonoaudiología, ingeniería y medicina, de las personas que vimos que se iban a conectar hoy día, y comunicaciones, como les digo. Entonces estas competencias no solo son disciplinares, cada vez más también son interdisciplinarias, que es uno de los ejes, ¿cierto?, que el plan de desarrollo actual de la universidad y probablemente en el trabajo del futuro plan, también nosotros vamos a ver como un puntal muy fuerte del desempeño de los docentes en la universidad. Y desde luego en formación general y en la nueva formación general, todo lo que tenga que ver con habilidades de comunicación, con convivencia, también interpelan a docencia desde las comunicaciones de manera transversal, ¿cierto? Aunque las comunicaciones, su disciplina no es privativa de las otras disciplinas, no es porque nosotros seamos especialistas en comunicación interpersonal y grupal que en todas las otras disciplinas ustedes no puedan enseñar estas formas de comunicación o no puedan practicarlas, obviamente. Para estos autores, entonces, en estas tres variables, ¿cierto? Estas tres características se articulan y explican que en la interacción profesor-estudiantes
se convierten en facilitadores de procesos de aprendizaje de calidad, de excelencia, y ellos citan a Bain, quien a su vez dice que la docencia de calidad es capaz de provocar un aprendizaje extraordinario en los estudiantes, entendiendo por extraordinario el desarrollo intelectual y personal permanente en el tiempo. O sea, nuestra impronta como docentes va mucho más allá de generar competencias profesionales específicas, va mucho más allá de entregar contenidos o de cumplir objetivos de manera actualizada, eh, de punta, aplicando conocimiento que generamos en investigación. Hay una dimensión de la impronta de la formación de la persona que encontramos no solamente en palabras del Santo Padre, sino que también en estudios sobre educación superior como este que les acabo de citar. En la siguiente slide podemos ver ahora abierta, ¿cierto?, esta columna de las características y competencias genéricas, que son todas las que apelan, ¿cierto?, a la dimensión actitudinal, comunicacional y a las características personales. Vemos que hay toda una dimensión del docente que alienta, que sostiene, que se comunica permanentemente con el estudiante, con el que está compartiendo un tiempo acotado en el tiempo, en su formación obviamente personal, que puede ser un semestre, un trimestre, depende del estudio, ¿cierto? Hay dimensiones de empatizar, de ponerse en el lugar del otro, como conocer el contexto del estudiante, tratar de pensar en qué situación se encuentra, una dimensión que es la generación de la confianza, no solo que confían en uno, sino también confiar en esta persona que se está formando, que claramente no tienen nuestra expertise, pero hay a la base, desde la perspectiva antropológica cristiana, ¿cierto?, una perspectiva de que confío en mi prójimo, confío en el otro, solidarizo con él también, pero confío en su buen actuar, en su buen pensamiento, a la base, ¿no? Como en los procesos de educación, nosotros en general tendemos a pensar de una manera positiva sobre la persona que tenemos al otro. Eso no quiere decir que no esté exento el proceso de enseñanza-aprendizaje de eventuales tensiones, problemáticas, que bueno, iremos resolviendo en el camino. También hay temas que nos llevan a la escucha, ¿cierto? Claridad en nuestra comunicación que nos obliga a nosotros como docentes muchas veces a salir de nuestro propio mundo, a lo mejor más específico, de adecuar un lenguaje para nosotros lograr que ellos lleguen también a un nivel superior de aprendizaje. Y también, bueno, hay aspectos, ¿cierto?, que son de la personalidad, que son como el buen humor, el estar tranquilo, etcétera, etcétera. Ustedes nos pueden ahí analizar posteriormente. Lo que me interesa también decirles es que muchas veces la gente dice, sí, pero es que esta persona está dotada de estas cualidades. Bueno, estos autores proponen que estas cualidades se aprenden, se entrenan y se pueden aplicar. Así que esa es una muy buena noticia para quienes queremos hacer una mejor docencia y establecer una relación de comunicación con nuestros estudiantes. Entonces ahora yo los invito a reaccionar. ¿Qué nos pasó desde esta perspectiva como de nosotros estos docentes que planificamos nuestras clases, que nos preocupamos de los estudiantes, que estábamos iniciando un semestre? ¿Qué fue lo que nos pasó el 11 de marzo? Yo lo tengo súper patente. Eh, Cuando tuvimos la noticia de que la Organización Mundial de la Salud finalmente había decretado que el COVID-19 se trataba de una pandemia, esa calificación a nivel global. ¿Qué les pasó a ustedes a nivel intrapersonal, ¿no? De esa comunicación que tenemos las personas con nosotros mismos y a las cuales no siempre le damos un espacio o no siempre escuchamos esa voz interior, ¿cierto? Y que es tan importante comunicarse con uno mismo, lo que no tiene nada que ver con ser individualista, sino que es ese espacio de reflexión personal que uno le deja a sí mismo. ¿Qué nos pasó a nivel familiar?
en nuestro entorno más cercano de comunicación interpersonal y grupal? ¿Qué nos pasó a nivel interpersonal en los colegas, en la unidad, con nuestra comunidad, con nuestros estudiantes y tal vez en la unidad más chiquitita que nosotros controlamos, que es el curso, el taller, la práctica que tenemos a nuestro cargo, o el tesista? ¿Cómo es este anuncio nos desestructuró finalmente a estos profesores que se supone que somos los que tenemos el control y la estructura de la situación? Algunos que apelan, ¿cierto?, a la reacción inmediata de emociones, de temor, que constituye un gran porcentaje de un proceso de comunicación y enseñanza-aprendizaje, aunque no lo parezca, se da en la dimensión emocional, en la dimensión de los miedos, de las expectativas, de las interpretaciones, ¿cierto? También aparece la cuestión propiamente tal organizacional, o sea, aparecen como las tres columnas del estudio anterior, ¿cierto? La parte de la gestión, de la planificación, y aparece desde luego un actor fundamental, que son los estudiantes. O sea, piensen ustedes, si a nosotros nos pasó todo esto, a nosotros, ¿han pensado qué le está pasando a los estudiantes también? Porque eso también forma parte de un proceso comunicacional, ¿cierto? Ponerme en el lugar del otro y, bueno, adecuar mi enseñanza, adecuar esta situación de comunicación, antes que si priorizo o jerarquizo ciertos objetivos, ciertos contenidos, el desarrollo de ciertas competencias, ponerme en la situación comunicacional cotidiana de a quién le estoy hablando, que probablemente a lo mejor nosotros antes no nos habíamos preguntado tanto. ¿Quién está del otro lado en este proceso? ¿Quiénes son estos estudiantes? Y que ahora nos obliga mucho más si es que queremos sostener una relación comunicacional, porque además tenemos que, nosotros vamos a ser un vector muy relevante de tranquilidad. No digo de certidumbre, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar el día siguiente, pero sí de tranquilidad, de orientación, de modelamiento de paciencia, de acogida, muy relevante. Si de repente perdemos 10, 15 minutos, ¿cierto? Y digo intencionalmente perdemos, de la clase conversando con ellos, con cómo están y todo, piensen ustedes que es una inversión que vale como por 3 horas de contenidos y de objetivos. O sea, nuestro rol también de profesores yo creo que está llamado a cambiar. Bien, y aquí entramos entonces a qué es lo que vamos a entender, ¿cierto?, por comunicación digital. Porque si vemos estas dos imágenes, en la primera, que es una imagen más cibernética, ¿cierto?, en la que vemos códigos, vemos una forma de entender lo que es la comunicación digital, vamos a estar probablemente focalizados, nuestra atención, ¿cierto?, en qué es lo que para nosotros significa el teletrabajo, la teleeducación, un poco el teletodo, porque como que todo se convirtió todo en tele, es decir, a distancia, ¿no? Como lo dice esa expresión tele. Vamos a tener que estar obviamente dándole prioridad a ciertos recursos, a competencias digitales. Y en esta dimensión que es más tecnológica, más estructural, más de la plataforma, y piensen ustedes que también nosotros como Universidad Católica incluso teníamos una ventaja, porque ya había una decisión paulatina de pasarse a cambio de plataforma. De hecho, había algunas unidades que ya llevaban un semestre con la implementación de Canvas, otros que se estaban capacitando, y el anuncio de la universidad de que todo se pasaba a Canvas desde marzo. Por lo tanto, en diciembre, enero, hubo profesores que alcanzaron a capacitarse también. No es tampoco tan en el aire esta dimensión tecnológica de la comunicación digital, lo que nos pasó a la Católica como con respecto a otras universidades. Yo tengo una hermana profesora en la Chile y no fue la misma situación. El nivel de estrés era todavía mucho mayor en esos temas, y además imagínense que ella enseña algo como danza en la Facultad de Arte, así que no era tan fácil tampoco la adecuación. Entonces acá obviamente, si solo nos quedamos en esa dimensión de lo que es lo técnico, el teletrabajo, etcétera, vamos a estar en una dimensión que tal vez es más de la preocupación, que nos genera mucho ruido cuando estamos preocupados, ¿cierto? Nos cuesta despejar, nos cuesta tomar acción, nos cuesta organizarnos, jerarquizar.
También hay que sumarle, que creo que Pamela lo dijo, u otro de los colegas, ¿cierto? Esta sensación de que en el fondo, ¿cómo íbamos a sostener esta relación a distancia con los alumnos? Y en cambio, en la imagen que sirve para la metáfora que quiero utilizar de la comunicación digital de la derecha, vemos allí que también, y sobre todo en comunicación interpersonal y grupal, es comunicación digital, sobre todo generar conexiones y relaciones a través de la comunicación interpersonal. Después vamos a ver qué formas de relaciones, porque puede haber una relación que es autoritaria, otra que es más horizontal, otra que es utilitarista, en fin, pero básicamente estamos ahí referidos vemos rostros, vemos personas y vemos cómo la tecnología, ¿cierto?, está al servicio de esa conexión, de esos espacios de comunicación y de relación. Y cuando empezamos a pensar y a sentir y a practicar así la comunicación, ocurre una suerte de milagro. Es como que se desplaza este círculo de preocupaciones, de lo que nos manejamos, de lo que es como supra, mayor que nosotros las tecnologías, a un círculo de influencia. Porque nosotros sí podemos trabajar con apoyo o sin apoyo a las tecnologías, depende del escenario tecnológico en el que estemos. En este caso es con tecnologías, pero si prima en nosotros el generar estas conexiones, estos espacios de relación y de comunicación, bueno, se hace más fácil y más llevadero el camino con las tecnologías, porque yo las voy a usar con un determinado fin, para un determinado propósito. Y, consecuentemente, me voy trasladando hacia el contexto de aprendizaje y hago foco en ese estudiante. Y empiezo a ver que para yo generar estas conexiones tengo que ponerme en el lugar del otro, tengo que entender esta vida cotidiana y tengo que organizar al revés así mi enseñanza. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, no debería pensar en hacer un test automático vía, no sé, programas como Socrative a tal hora si a mí no me consta que mis estudiantes se pueden conectar, que van a tener la tranquilidad en ese momento de tener media hora el computador solo para ellos, por las características de esa misma plataforma de evaluación, ¿cierto? Si no, voy a tener que pensar en que esa persona que no tiene esa misma posibilidad que los otros, esa igualdad de condiciones, a lo mejor hacerle una evaluación alternativa. Pero ¿por qué me es más fácil pensar así y ver la diversidad de estudiantes? Porque estoy pensando en las conexiones y en las relaciones. Y también la comunicación digital es tanto más comunicación humana que tecnológica, que el propio Papa Francisco nuevamente, esto fue en enero del 2019, en la Jornada Mundial de las Comunicaciones, utilizó una metáfora preciosa. También les dejé ahí el link por si lo quieren consultar, está muy, muy bonita esa locución. Habla de la metáfora de la red, ¿cierto? ¿Y qué es en el fondo lo propio de una red? Lo propio de una red es que cuando está tejida, ¿cierto?, permite multiplicidad de recorridos y de nudos que aseguran su resistencia. Yo vengo del sur y he ido a caletas. Me encanta el tema de las redes, de los pescadores, de las pescadoras artesanales. Y entre las cosas que ellos saben de la red, que además se teje colectivamente, para tejer una red de pesca no se puede hacer solo, ¿cierto? Se tiene que hacer en grupo, es que cuando una parte de la red se corta, tiene esos nudos consecuentes que dan su resistencia y que permiten repararla. No se pierde una red completa, salvo que se la lleve una ola del maremoto que hubo en Coliumo o en Dichato, hago aquí referencia a mi tierra. Y entonces dice, fíjense lo que nos dice el Santo Padre, que la red funciona por la coparticipación de sus elementos del tejido. Pero ¿quiénes lo tejieron la red? Lo tejieron personas en conjunto. Y esta metáfora, dice él, trasladada a la dimensión antropológica, nos recuerda a otra figura llena de significados, la comunidad, o sea, nosotros, ¿cierto? Nosotros en nuestra unidad, nosotros en esta universidad que además tiene una dimensión particular de enseñanza desde lo pastoral, porque, ¿cierto?, somos una universidad católica y además abierta una diversidad de otras formas de expresión espiritual y de vivencia de esa dimensión. Así que esto es comunicación digital. Básicamente a la base es comunicación humana, es generación de redes, y eso nos hace más fuertes y resistentes, por ejemplo, para llevar un semestre en el tiempo
con nuestros estudiantes alejados desde esta metáfora de la red. Entonces, yo les dije al comienzo que para mí el proceso de enseñanza-aprendizaje es por sobre todo y ante todo un proceso comunicacional interpersonal y grupal. E idealmente debería ser también uno intrapersonal en la medida que nos permita conocernos como personas a nosotros. ¿Qué está en juego en la formación de profesionales desde la comunicación interpersonal? Todo, porque cuando yo construyo desde la comunicación mi proceso de enseñanza-aprendizaje, no hay nada que nos haga más humanos que la comunicación. Y esa comunicación es muy distinta de transferencia de información y de conversión a través de una misma información de una igualdad para todos. Lo bonito de la comunicación y de la red que se entreteje es que se entreteje desde las particularidades de cada uno. Fíjense que dice que en el fondo la comunicación involucra la transferencia, ya sea accidental o deliberada. En nuestro caso es deliberada, a veces es accidental cuando modelamos sin querer, ¿cierto?, con nuestra conducta, pero en general es deliberada porque la planificamos, de significados. O sea, aquí no estamos transmitiendo contenidos, saberes. Estamos en ese proceso de comunicación viviendo una experiencia humana de comunicación en la que nuestros interlocutores en esta interacción están interpretando y generando significados sobre eso que se les está enseñando. Eso es muy importante de entender, ¿ya? Porque la educación no solo se limita, como les digo, a transferir conocimiento. Y lo segundo, lo dice Humberto Maturana, que es uno de los especialistas también en explicar la convivencia, ¿cierto? La convivencia social como un espacio común fundamental que nos hace humanos, que es lo propio del humano, que son esa red de coordinaciones, de haceres y de emociones. O sea, no solo son las prácticas, también son las emociones que nos mueven en tanto personas. Y aquí habla de las culturas relativamente cerradas de conversaciones que se aprenden cuando somos miembros de ella, ya sea en la infancia o en algún otro momento, y aquí vuelvo a la idea original de cuando en ese momento, ¿cierto?, nosotros recibimos la etapa universitaria, es un momento, una cultura que es dinámica, pero que es muy importante para los estudiantes. Entonces, yo les hice la pregunta hace un rato qué nos pasó el 11 de marzo frente a este anuncio de la OMS, y entonces, en ese momento, si ustedes se fijan, nosotros estábamos en un contexto de enseñanza presencial, en la que somos expertos en general, aun cuando seamos profesores más jóvenes, si es que están algunos de ellos participando y dicen no tener experiencia universitaria y tienen el CEDOC y el diplomado para entrarse en este tema, pero en general lo que caracteriza ese tema es que, bueno, nosotros sabemos de ese tema, somos los especialistas disciplinariamente, etcétera, etcétera, pero tenemos un mismo espacio compartido, que en cierto modo es controlado por nosotros, pero también es protegido para los estudiantes, porque piensen ustedes que cuando uno va a la sala de clases y está frente al otro y está en el grupo, uno deja, no es que se deje totalmente fuera la experiencia vital y el contexto en el que uno estudia, vive, y se relaciona interpersonalmente con la familia, con otras personas que no sean de la red de la comunidad universitaria, pero al menos es un espacio en el que yo sé que todos los tengo al frente, los puedo observar, les puedo entregar la misma calidad de recursos, y entonces en ese sentido hay un acogimiento que es distinto. Son las mismas condiciones para los participantes, en general es más democrático ese espacio, ¿cierto? Contacto a cara, directo, muchas veces nosotros observando a los estudiantes en una clase podemos destacar que hay cosas que no van bien, uno les puede preguntar después, uno los va conociendo, ¿cierto? A medida que avanza el semestre. Esto es muy importante. Todos nosotros teníamos planificado con anticipación nuestro semestre, nuestros objetivos, nuestro programa, nuestras actividades, nuestras evaluaciones, hasta antes del 11 de marzo. Y si bien muchos de nosotros habíamos reflexionado, bueno, ¿qué involucra el estallido social en su momento, que no hubo clases? Podría que a lo mejor en 2020 suceder algo similar en ese momento. Igual pensábamos en una suerte
suerte de estabilidad relativa. O sea, si pensábamos en un dinamismo o posible cambio de clase, lo hacíamos en referencia al movimiento social, no a esto nuevo que nos llegó al entorno. Y, por supuesto, en la docencia presencial, el apoyo tecnológico es complementario, es secundario, ¿cierto? Pero fíjense en la siguiente, ¿qué es lo que pasa post 11 de marzo? En contexto de docencia y aislamiento social, se nos invierten varias cosas porque principalmente las TIC, las tecnologías de información y comunicación, vienen a ser centrales, ¿cierto? Lo queramos o no, estamos en relación con múltiples contextos personales de los estudiantes, y en ese sentido, con mucho respeto y resguardando la información confidencial y personal, es bueno saber cuáles son esas situaciones personales. En distintas unidades, algunos hacen encuestas generales a los alumnos, otros vía centros de alumnos, algunos profesores a veces hacen levantamiento de información, un poco para saber cómo están las personas, si les podemos hacer seguimiento, les tenemos que hacer seguimiento a los estudiantes de manera personalizada. Esto no se trata de juntarse por Zoom a dar una clase solamente o a pregrabarla, ¿cierto? El contacto está mediado, no siempre es sincrónico, no siempre vamos a estar a la hora de clases, que yo sí recomiendo hacerlo, con los estudiantes. A veces se deja la clase grabada, ¿cierto? Pregrabada. Hay una planificación que es una adecuación más bien en modalidad de urgencia, de inmediatez, y que es reactiva en ese sentido, porque nos tocó nomás cambiar las cosas, ¿se fijan? Y el entorno es muy dinámico y sobre todo incierto, no sabemos cuánto va a durar esto, por lo tanto sumamos situaciones de estrés muy diversas, y hay también para algunos profesores que no es un tema menor, es un tema que hay que, del que nos tenemos que hacer cargo, reflexionar, una sensación de que estamos expuestos innecesariamente de esta como espacio presencial protegido del que teníamos control, el hecho de que sea digital, el hecho de que sea a distancia, que nos puedan grabar los chiquillos, de que nos puedan usar después las slides, de que es que usted dijo algo y que en el fondo nos puede sacar de contexto, etcétera, etcétera, eh, se limita a que nos sentimos como sobreexpuestos. Hay muchos profesores que sienten además un estrés adicional por eso. Hay otros profesores que no, pero hay que validar en el fondo que muchas personas pueden sentirse así. Entonces, yo les dije, ¿por qué la comunicación digital finalmente es una comunicación sobre todo humana, de la comunicación interpersonal? Esto viene de un grupo de trabajo en los años 50-60 del siglo XX, que es la famosa Escuela de Palo Alto, y que escribieron la teoría de la comunicación humana, ¿cierto? Que son autores interdisciplinarios. Aquí tenemos psicólogos, psiquiatras, antropólogos, educadores, en fin, que se dieron cuenta de cómo nos relacionamos en contexto familiar, en interacciones grupales, y nos hablan de 5 axiomas de la comunicación, que siempre las situaciones de comunicación y por lo tanto de enseñanza-aprendizaje van a estar presentes. El primero, muy importante, para quienes creemos que el proceso educativo es solo transmitir contenidos, una invitación a abrirnos de que en el fondo siempre en un proceso de enseñanza-aprendizaje y de comunicación está el contenido de lo que se transmite en esa relación de comunicación, pero está la relación que hace que ese contenido se interprete de una determinada manera u otra. Por eso se dice que la relación engloba el contenido de lo que se dice. Y entonces nosotros tenemos que reflexionar, es una invitación. ¿Qué tipo de relación estoy estableciendo con estos estudiantes? ¿Es una relación de respeto? ¿Es una relación horizontal? No en el sentido de que yo me rebaje en tanto autoridad, porque yo tengo el control del proceso, pero en tanto que valido al otro. ¿O qué tipo de relación establezco? Va también permear un poco la forma en que yo organizo y transmito esos contenidos necesarios, pero sobre todo cómo me comunico con ellos. La imposibilidad de la no comunicación. Eh, toda comunicación tiene valor de mensaje, el silencio, el no responder un correo, un gesto que yo haga, ¿cierto?, en cámara, y que puedan, por ejemplo, los estudiantes sacar justo ahí la foto y después tirar las redes, que eso le genera mucha atención a varios, etcétera, etcétera, ¿no? La comunicación digital y la analógica se combinan, ¿cierto? O sea, entendiendo por esta el contenido de un mensaje y también el cómo se dice. Las relaciones son simétricas o complementarias.
algunas son jerárquicas, otras son autoritarias. Tratemos de ver también qué experiencia tuvimos nosotros en la universidad cuando éramos alumnos sobre esos tipos de relaciones, cuáles eran los profesores que nos motivaban, qué tenían de particular en la forma de comunicarse con nosotros, de respetarnos, de validarnos, etcétera, etcétera. Y lo otro es en la puntuación de las secuencias de comunicación, ¿cierto? Porque claro, estos psiquiatras, estos psicólogos, lo que hacían era en el fondo ir haciendo una anotación de cómo una conducta en la relación, ¿cierto?, generaba una respuesta, una interpretación, y a partir de eso después le mostraban a los pacientes en terapia sistémica cuál era la posibilidad de cambio. Entonces, cómo ellos veían las relaciones jerárquicas son puntuadas, como en una coreografía, como en una danza, de una determinada manera. Y hay más tiempo entre el estímulo y la respuesta, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo importante entonces es que estos axiomas siempre se van a dar, pero el contexto de la comunicación, que ustedes siempre piensen que es cambiante y que traten de delimitarlo para ver en ese momento, en esa clase particular, pero también a un nivel más grande a lo largo del semestre, cuál es este contexto de comunicación. Y ustedes en eso son especialistas porque manejan la disciplina. Y finalmente, sí, la última, chiquillos, eh, son preguntas también, son preguntas de cierre que en el fondo, bueno, ¿qué aprendizajes rescatamos también de esta experiencia actual de aislamiento social desde la perspectiva de comunicación, ¿cierto? Empatizo con el contexto, con las emociones de los estudiantes, hasta cuándo estoy dispuesto a flexibilizar y priorizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en tanto proceso por sobre transmisión de contenidos para el logro de objetivos o desarrollo de competencia. He pensado cómo aprovechar esta situación anormal para fomentar otro tipo de formación profesional, que son procesos de reflexión, de conversación, de generación de hábitos, de calma, de tranquilidad, que también van a tener que nuestros profesionales. ¿Cómo es la calidad de la comunicación con ellos? ¿Qué rol tiene la comunicación en mi propio proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otras cosas? Eso era lo que quería compartir con ustedes.